Buenas, buenas, ¿cómo andan? Sean bienvenidos nuevamente. Lo que vamos a trabajar hoy, vamos a seguir trabajando con el mundo de la tarificación y lo que viene acompañado de eso, que es básicamente cuando uno cotiza, tiene que saber qué es lo que está vendiendo y obviamente las tarifas traen regulaciones. Regulaciones que van a determinar ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo la compra anticipada o como por ejemplo también si una tarifa permite cambios o no, o si permite también devoluciones o no. Y entre otras cosas también otro tipo de reglas. Vamos a meternos a Amadeus directamente, vamos a compartir la pantalla, yo ya estoy logueado. Y bueno, vamos a trabajar un poquito de esto de, ¿no? De lo que es la cotización y lo que viene acompañado que es las reglas de tarifa, ¿no? Bien, antes de meternos a buscar un vuelo o a cotizar, vamos a aclarar algunas cosas. Bueno, como les dije, ¿no? Las reglas contienen restricciones y regulaciones que se aplican a una tarifa específica. El despliegue de, digamos, la entrada que uno hace para leer una regla es una transacción de seguimiento. Esto quiere decir que después de una entrada a una transacción principal como la que sería, en este caso, cotizar. Entonces, la entrada básica se compone de un código de transacción que siempre va a ser el mismo, que es Fox Quebec Noviembre, FQN, seguido del número de línea o de, bueno, sí, del número de tarifa que nosotros estemos viendo en la pantalla o estemos cotizando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya que estamos acá en Amadeus, vamos a buscar sin tener, o sea, no desde una reserva, sino desde buscar un vuelo. Por ejemplo, vamos a buscar un 7 de diciembre, vamos a hacer un Buenos Aires-Miami. Bien, vamos a buscar con, por ejemplo, con aerolíneas, 7 de diciembre, Buenos Aires-Miami. Y vamos a agarrar cualquier vuelo, lo que nos interesa es, bueno, cotizar, lógicamente, y leer las regulaciones de tarifa. Bien, entonces, vamos a tomar aquí un lugar de la opción uno del segmento uno en clase noviembre. Lo que vamos a tener acá entonces es un itinerario sencillo, un Ezeiza a Miami, ¿sí? Vamos a trabajar así bien sencillo para aprender bien el concepto de lo que es las reglas de tarifa, ¿sí? Como yo no tengo acá un PNR creado, no tengo nombre de pasajero, no tengo más elementos que un itinerario, es decir, tengo el segmento de vuelo, lo que vamos a hacer es una cotización informativa y desde ahí vamos a leer las reglas de tarifa, que se va a poder, obviamente, ¿no? Entonces, recuerden que para hacer una cotización informativa, o sea, sin guardado de tarifa, vamos a hacer la entrada FXX, ¿sí? Que es cotización informativa. Vamos a decirle que lo vamos a cotizar en dólares. Recuerden que es este agregador significa que nosotros queremos que la moneda salga en dólares. Bien, y vamos a ponerle, bueno, no vamos a ponerle ahí nomás, sí, vamos a ponerle hasta ahí, la entrada bien sencilla de cotización informativa. Vamos a darle Enter y acá nos va a traer una, bueno, en este caso una única tarifa, que es la única que nos trajo. Lo que vamos a hacer es entrar a ver esta tarifa, porque acá lo que está mostrando es como un resumen. Recuerden que para entrar a leer la tarifa completa, vamos a hacer FX Tango el número uno porque es la única opción que hay. Si hubiese más, sería FX Tango uno 2 3 la que corresponda, ¿no? Entonces vamos a hacer FXT uno y de esta manera nosotros entramos y vemos la tarifa desplegada al 100%, ¿no? Con su tarifa base, todos los impuestos, bueno, en los totales. Entonces, esto fue una entrada principal de cotización, seguido también de una entrada de seguimiento que sería el despliegue de la tarifa. Y vamos a hacer esta entrada de seguimiento que es para leer las notas de tarifa, ¿no? Las reglas de la tarifa. En este caso, nosotros podemos entrar directamente a leer las penalidades. Y para eso va a haber que hacer la entrada que les dije antes, que era FQN, que es una entrada obligatoria, que es para leer las notas de tarifa. ¿Sí? En este caso vamos a poner FQN 01 y vamos a poner un asterisco para decirle qué nota específica de tarifa queremos leer, que en este caso van a ser las penalidades, ¿sí? Lo vamos a abreviar así, Papa Eco, porque viene de penalties, ¿ok?
Entonces, esta es la entrada de seguimiento a la cotización para entrar a leer las reglas de penalidad. Bien, una vez que entramos ahí, nosotros vamos a tener, como dice acá, varias páginas de la 1 a la 4 y vamos a tener varias cosas para leer, ¿sí? Em, Algunas más importantes, porque es lo que más nos interesa, y bueno, después del resto es toda información. Recuerden que para desplazarse por las diferentes páginas vamos a usar Move Down o Move Up, ¿sí? A medida que vayamos avanzando o queramos regresar, vamos a usar Move Down para pasar a la siguiente página, Move Up para la página anterior. Entonces vamos a detenernos en esta primer página, que acá lo que dice es lo más, vamos a leerlo lo más llamativo, ¿no? Que dice cancelaciones, ¿sí? Anytime, o sea, en cualquier momento que ticket is non-refundable en caso de cancelación o devolución. Refund es devolución, entonces acá quiere decir que el ticket no tiene devolución. Esta tarifa no permite devolución o cancelación, ¿no? Bien, vamos a hacer un move down y vamos a seguir leyendo un poco de información. Hay alguna información como notas que vienen acá, ¿sí? Que dice que, por ejemplo, por reembolso por causas no imputables a la compañía, como el deceso de un pasajero, y bueno, entre otras cosas, ¿no? O también deceso de un familiar directo o de un pasajero. Bueno, se hacen excepciones a veces en estos casos, lógicamente, y bueno, se puede con la compañía autorizar una posible devolución en esos tipos de casos, ¿no? Cada aerolínea igual tiene su política. Bueno, después nos venimos a otra parte importante que en la misma página esta 2 dice change, son los cambios, ¿sí? Los cambios si el pasajero nos solicita hacer un cambio de fecha porque por ahí tiene que correr la salida o la vuelta, cambiar de día y bueno, si eso sucede, nosotros tenemos que ahí pedir una cotización de cambio, un cambio de vuelo, un cambio de itinerario y obviamente puede llegar a tener una penalidad o no. En este caso, esta tarifa que cotizamos dice que los cambios before departure, o sea, antes de la salida, tienen un cargo de $150 por reemitir o revalidar, ¿no? Este, pero no son solo $150, ¿sí? Puede existir una diferencia de tarifa que en tal caso debe ser abonada, más esta penalidad de $150. Bien, si seguimos bajando con Move Down, vamos a encontrar también otro ítem que es los cambios post salida, ¿sí? Que en este caso los cambios después de la salida son $200. Fíjense que tenemos dos penalidades. Una es antes de la salida, 150, después de la salida, $200 por cambiar el ticket, ¿sí? Algo importante que hay que entender sobre el concepto de cambios antes y después, que los cambios que son antes, perdón, después de la salida, eh, cuando eso sucede, ¿sí? Se lo considera como un cambio que es no show. Vamos a hablar de lo que es no show. No show no es únicamente cuando el pasajero no se presenta en el mostrador del aeropuerto para embarcar, sino también se lo considera el no show cuando un pasajero pide cancelar el itinerario porque no va a viajar y no va a hacer un cambio de itinerario ese mismo día que pide la cancelación, quiere decir que va a dejar el ticket abierto, va a dejar el ticket open, como se le dice. Entonces, por ese motivo, también eso es considerado no show. Entonces, pueden existir varios escenarios, en este caso la política de esta tarifa específica lo está permitiendo, pero puede ser que otras compañías u otro tipo de tarifa más restrictiva no permita el cambio después de la salida, quiere decir que no va a permitir que el pasajero sea no show. Y esto suele suceder mucho. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, siempre cuando entremos a la categoría de penalidades, lo más importante que tenemos que leer, lógicamente, es si cancelar, si se permite cancelar o si el ticket tiene devolución y obviamente los cambios. Eso es lo más importante. Cuando nosotros estamos cotizando a un pasajero, tenemos que leerle estas reglas, que son las más importantes para, para que el pasajero tenga en cuenta, ¿sí? Si no, no informamos esto, después quizás el día de mañana podemos tener un problema porque no le informamos al pasajero que la tarifa no permitía cambios, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que estar atento con eso, ¿bien? Entonces vamos a repasar lo que hicimos acá. Nosotros buscamos un vuelo, hicimos una cotización eh, informativa, entramos a leerla, ¿sí? Perdón, sí, entramos a leer FXT1, ¿sí?
entramos a leerla, porque esto es seleccionar esta opción. Y luego de eso, lo que hicimos fue entrar a leer las reglas de penalidad, ¿sí? Eso es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Bien, después, obviamente, lo que podemos hacer es desde un PNR creado, podemos hacer lo mismo, o sea, con una cotización que sí guarde la tarifa. Recuerden que para usar ese tipo de cotización que es FXP o FXB, necesitamos tener el nombre ingresado en la reserva. Entonces vamos a ingresar el nombre. Yo les voy a mostrar que es exactamente lo mismo a que cuando hacemos la cotización informativa, ¿sí? Vamos a ingresar el nombre. Ahora yo voy a cotizar. Recuerden que FXB es buscar la mejor tarifa disponible si es que la hay. Y en este caso le voy a decir, a ver, que quiero que me incluya al menos una valija en bodega. ¿Sí? Acá lo que hicimos fue, entonces, cotizar ya con un comando que guarda la tarifa. Bien, y tenemos otra tarifa. La anterior era un poco más económica, lógicamente, porque era más básica, y esta, como le pusimos que queríamos una valija, obviamente cambiamos de Fair Family, ¿no? Cambiamos de familia tarifaria. En este caso, le dijimos que queríamos un equipaje, y así trajo la cotización con el equipaje en la bodega. Lo que vamos a hacer ahora es entonces entrar a leer las reglas de esta tarifa, ¿sí? Entonces, después de cotizar, hacemos lo mismo, FQN 01, porque es la tarifa 01, ¿no? En este caso tenemos una sola tarifa en el PNR. Entonces, entramos con el comando FQN, el número de tarifa, asterisco papa eco para leer las penalidades. Y en este caso, el resultado es el mismo. Vamos a entrar a leer las notas de tarifa, las notas de penalidad, en este caso, de esta tarifa. Fíjense que acá, como cotizamos una tarifa un poco más elevada, cambió el Fair Family, cambió la familia tarifaria y es un poco más permisiva. En este caso dice que la cancelación sí lo permite y nos cobra $300 por cancelar o mandar a devolución este boleto. Asimismo, si vamos a leer los cambios, en este caso son un poco, creo yo, diferentes. Antes teníamos otros niveles de penalidad, otros valores, ahora tenemos distintos, porque a medida que nosotros vamos a vender o vamos vendiendo tarifas que son más permisivas, más flexibles, a lo mejor a veces nos vamos a encontrar que a veces ni se cobra penalidad. Si más flexible es la tarifa, mejores prestaciones va a tener. Menos flexible es, va a ser más restrictiva. Bien. Em, bien. Después tenemos, a ver, por fuera de un PNR, nosotros, o sea, por fuera de un PNR y por fuera de buscar vuelos, podemos hacer entradas de notas de tarifa eh, buscando despliegues de tarifa. Esto quiere decir que no vamos a buscar vuelos, sino lo que vamos a hacer es hacer una entrada, ¿sí? Poner un comando que va a mostrar las tarifas publicadas para un par de ciudades. Quiere decir, vamos a ingresar una entrada, le vamos a indicar un par de ciudades, o sea, origen y destino. Y el despliegue lo que va a hacer es tirarnos una serie de tarifas a los que nosotros vamos a poder entrar a leer con códigos de seguimiento, ¿no? A esa entrada que le vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es hacer una entrada que se llama FQD, ¿sí? El FQD es esto que les estoy contando, ¿sí? Es una transacción donde nosotros vamos a poner un origen y la ciudad o el aeropuerto del destino, una fecha específica, una aerolínea también específica, y así podemos agregar un montón de cosas más. Por ejemplo, vamos a hacer una entrada que es esta que tenemos acá, ¿sí? Vamos a, de a poquito, FQD, entrada obligatoria para entrar a leer el despliegue de tarifas de una ruta específica Buenos Aires-Miami para el 7 de diciembre con la aerolínea específica de aerolíneas argentinas. Entonces hacemos un FQD, vamos a separarlo un poquito, un destino, origen y destino, con las barras vamos a separar, vamos a poner una fecha, ¿sí? La letra delta es de date, una fecha, y como se entiende que es a futuro no hace falta poner el año. Y vamos a poner
la aerolínea específica, ¿no? En este caso, Aerolíneas Argentinas. Acá, en esto de la fecha, hay que aclarar que las aerolíneas ofrecen su inventario desde el día de la fecha en el que estamos a 330 días a futuro aproximadamente. ¿Sí? En este caso, si yo voy a buscar 7 de diciembre, se entiende que es para el 7 de diciembre del corriente año en el que estamos. ¿Sí? Entonces, si yo pongo 7 de diciembre del 2026, no va a existir inventario para esa fecha. Una aclaración que vale la pena decirla, ¿no? Bien, vamos entonces a ejecutar este comando y vamos a leer qué hay acá. Bien, acá hay un montón de información, ¿sí? Fíjense, abajo de todo, que tenemos 7 páginas de lectura de despliegues de tarifas. O sea, quiere decir que hay un montón de bases tarifarias para entrar a leer. Esto se utiliza cuando nosotros queremos saber, por ejemplo, de una ruta específica, todas las bases tarifarias que tiene esta ruta, que ofrece esta ruta con esta compañía, ¿sí? Entonces, vamos a desglosar un poquito lo que vemos acá. Todo este bloque de chapas de aerolíneas que vemos acá son líneas aéreas que aparecen solo. eh, lo que van a mostrar es que estas aerolíneas que están acá, antes de este apartado que dice acá, Yankee Yankee y un asterisco, significa que tienen sus propias tarifas y aceptan las tarifas de IATA. Y las que vienen después de todo este bloque de tarifas, dice si aparece solo después del Yankee Yankee y el asterisco, significa que no tienen sus propias tarifas ni acepta las IATA, ¿ok? Bien, es información que trae, obviamente, todo el despliegue, pero nosotros vamos a detenernos en otro tipo de información que es más importante. No es relevante para lo que estamos haciendo, pero bueno, yo igualmente les dejo todo un desglose en material de lectura para que ustedes lo tengan eh, y lo puedan leer cuando quieran, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer acá es movernos con las entradas de desplazamiento y vamos a ver los diferentes tipos de bases tarifarias, ¿sí? Por ejemplo, porque nosotros recuerden que cuando buscamos disponibilidad tenemos todas las clases. Pero cada clase tiene su base tarifaria diferente. Puede tener una o más base tarifaria una clase de reserva. ¿Ok? Entonces esto sirve para entrar y leer determinadas categorías de regulaciones de tal tarifa, ¿no? De cierta tarifa específica que nosotros estemos buscando. ¿Ok? Entonces acá va a haber, después de esta entrada que hicimos, si nosotros supongamos que estuvimos cotizando, ¿no? Vamos a irnos un poco para arriba. Nosotros cotizamos más acá donde hicimos la cotización de esta ruta Buenos Aires-Miami, en el Fair Basis que hicimos o que vimos cuando desplegamos esta cotización, nos encontramos con esta base tarifaria que dice acá, que empieza con la letra noviembre y después continúa con otro tipo de letras. Entonces, ¿para qué sirve esta entrada que hicimos de FQD, que es despliegue de tarifas? Si nosotros no hacíamos la entrada del FQN para entrar a leer específicamente la categoría de penalidad, nosotros en un despliegue de tarifas podemos buscar esa tarifa que estuvimos cotizando. La podemos buscar en este listado que aparece acá. Si nosotros vamos desplazándonos hasta encontrarla, ¿sí? La vamos a encontrar posiblemente, obviamente, acá tenemos la clase noviembre que estábamos viendo, ¿no? O la base tarifaria. Si nos vamos para arriba, vamos a buscarla, estamos acá, vamos a copiarla y la vamos a pegar acá para buscarla. Bien, y está acá en la línea 71. Entonces, de la misma manera, podemos hacer FQN y el número de línea y entrar a leer la penalidad de esta tarifa. Y fíjense que el resultado va a ser el mismo, ¿ok? Llegamos al mismo resultado, pero desde otro lado. Quizás un poco más primitivo, un poco más extenso, pero bueno, es una manera de buscar y leer diferentes tipos de tarifa. En este caso fuimos a la misma. Nosotros a esta entrada que hicimos de FQD vamos a poder agregarle otras cosas, agregadores,
como por ejemplo decir que queremos separar por tipo de cabinas, ¿sí? Por tipos de cabina. Por ejemplo, vamos a buscar para un Buenos Aires-Miami un despliegue de tarifas del 7 de diciembre con aerolíneas argentinas, pero le vamos a decir que queremos la cabina específica Charlie, ¿sí? Que en este caso la cabina Charlie es business o primera. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros hacemos entrada, fíjense que le agregamos ese kilo Charlie al final. Fíjense que disminuyó la cantidad de páginas porque solo entramos a leer categorías de tarifa solo de business o de first class, ¿sí? Entonces vamos a tener la información mucho más resumido, ¿sí? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora ya aprendimos a leer las penalidades de una manera muy fácil después de cotizar, o sea, no va a haber la necesidad que hagamos esta entrada de despliegues de tarifas y además vimos la entrada del despliegue de tarifas. Lo que podemos hacer es entrar a leer otro tipo de categorías de regulaciones de tales, de cierta tarifa, ¿no? Específica. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a agarrar y a entrar a leer las notas de tarifa de la tarifa número 7, que es de una clase India, ¿sí? Tiene este Fair Basis. Vamos a entrar a leer, a ver qué categorías hay, no solo de penalidad, hay más categorías para leer. Obviamente la más importante es la de la penalidad, pero podemos leer otro tipo de notas de tarifa. En este caso lo que vamos a hacer es una entrada que es, como venimos haciendo, FQN, el número de línea de la tarifa, y vamos a poner un asterisco y le vamos a poner que queremos listar todas las categorías de penalidad que existen. Si hacemos esa entrada, vamos a entrar como a un menú donde vamos a ver las diferentes categorías que tiene una base tarifaria de regulaciones, ¿ok? Bueno, en la primera página vamos a encontrar esa información. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos diferentes categorías. Obviamente la más importante y la que debe leer todo vendedor es la de penalidades. Después hay un montón de otras categorías de regulaciones como, por ejemplo, estadía máxima, como restricciones de venta, como también, por ejemplo, los cambios voluntarios, que es cuando el pasajero solicita un cambio. Bueno, cambios voluntarios y penalidades vienen de la misma mano, ¿sí? Pero recuerden que lo más importante siempre es entrar y leer las penalidades. Entonces, nosotros sabiendo, en esta lista sabemos qué código utilizar, por ejemplo, después de la entrada de FQN, de cierta tarifa, ¿no? Por ejemplo, dijimos que estamos en la tarifa número 7. Por ejemplo, queremos entrar a leer a ver si esto tiene una máxima estadía, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer entonces el código de Mike X-Ray de máxima estadía, a ver qué nos dice. Entonces, entramos a leer esta categoría, dice que, por ejemplo, el viaje debe comenzar desde el último stopover, no más de 12 meses después. O sea, quiere decir que esta tarifa que estamos cotizando permite una estadía de 12 meses en destino, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo, estamos viendo ejemplos de lo que podemos encontrar dentro de las diferentes categorías de penalidad. No lo vamos a hacer mucho más extenso porque lo más importante es acá es jugar siempre con el tema de la penalidad, que es lo que debemos de informar al pasajero. Igual de todas maneras, como les vuelvo a repetir, yo les dejé todo un instructivo de lo que es un despliegue de tarifa de hoy y ustedes van a poder jugar con el sistema y entrar y leer y cualquier duda que tengan me van a consultar, pero van a tener un desglose completo de de toda la información que ustedes van a ver en la pantalla y qué significa cada cosa que están viendo en la pantalla, ¿ok? De lo más importante, lógicamente. Bien, así que bueno, esto es un poco lo que es entrar a leer las reglas de penalidad, que es las regulaciones, lo más importante. Recuerden que después de una entrada de cotización, automáticamente vamos a volver a buscar algo con... A ver, vamos a buscar de vuelta un itinerario rápido. Vamos a ingresar un nombre como para tener una cotización en firme. Vamos a buscar el Buenos Aires-Miami para, vamos a decirle diciembre. Buenos Aires-Miami con aerolíneas argentinas. Vamos a tomar un lugar y lo vamos a cotizar en firme. Recuerden que después de cotizar, si hacemos la entrada de FQN01, en este caso porque es la única tarifa del itinerario,
asterisco Papa Eco, entramos a leer las penalidades, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener todo lo que es las reglas de penalidades de una tarifa específica. Es la manera más efectiva de entrar a leer las regulaciones, en este caso la de penalidad. Como bien les mostré hace un rato, tenemos la otra entrada que es un poco más engorrosa, un poco más sirve para el que le gusta ponerse a buscar tarifas o ver de una ruta específica cuántas tarifas disponibles hay. Bueno, yo esto, como les digo, les dejo todo un instructivo al que después me pueden consultar lo que a ustedes les parezca. Y bueno, sirve como para aprender a leer las tarifas, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es pasarnos al modo gráfico y vamos a hacerlo, desde ahí vamos a aprender a leer las reglas de tarifa desde el modo gráfico. Yo me voy a pasar al modo gráfico. Fíjense que la otra vuelta teníamos diferentes los menús, no sé por qué está cambiando, pero bueno, recuerden que para pasar al modo gráfico tenemos aquí entonces mostrar el modo gráfico. Lo que vamos a hacer al pinchar ahí es mostrarnos esta reserva en el modo gráfico, que obviamente no está cerrada la reserva, pero sí vamos a tener, bueno, la información de reserva, que es donde uno ingresa, recuerden el time limit, yo acá todavía no ingresé nada, los productos, que es el itinerario, pasajeros y detalle de contacto, bueno, como ya lo estuvimos trabajando en el modo críptico, obviamente en el modo gráfico lo vuelve a mostrar. Recuerden que podemos ir y venir constantemente entre los dos modos, ¿ok? Y bueno, acá tenemos la tarifa almacenada y bueno, pero a ver, ¿cómo hacemos esto entonces desde el modo gráfico? Tenemos que volver a cotizar el PNR, ¿sí? A cotizar la tarifa. Nos vamos a venir a donde está el segmento de itinerario de productos y vamos a venir a donde dice precios de vuelo. Como les dije en el video anterior, nosotros cuando nos metemos a precios de vuelo, eh, lo que vamos a hacer acá es no tocar absolutamente nada de lo que está seleccionado, salvo la moneda que vamos a cotizar en dólares, ¿sí? Y si queremos el equipaje incluido o no, ¿ok? Vamos a decirle que sí, que queremos el equipaje incluido. Y donde dice elija el modo de tarificación, vamos a buscar, por ejemplo, FXB, que es el más barato disponible, si es que hay algo más barato, y lo va a buscar. O lo que tenemos en pantalla, que es la clase que tenemos tomada. En este caso, FXP para esa opción o FXB para buscar lo mejor disponible. Vamos a usar esa opción. Entonces le vamos a dar aquí en precio. Vamos a esperar a que cargue. Bien. Y acá lo cotizó y tenemos, por ejemplo, la cotización, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo entramos a leer estas reglas de tarifa? Bien, vamos a tocar, por ejemplo, donde dice precio y nos va a mostrar un desglose de tarifa base de impuestos y el precio final. También vamos a poder ver todas las características que tiene incluida esta tarifa, este Fair Family, que es en caso el Eco Papa, que es el Plus, ¿sí? En el caso de aerolíneas es la tarifa Plus, todo lo que incluye. Y, por ejemplo, acá ya nos da algunos indicios de reglas de penalidad, como que refundable ticket, o sea, ticket a devolución tiene un recargo y que el ticket se puede cambiar también con recargo. Ahora, si nosotros nos venimos a donde dice acá la base de tarifa, le vamos a dar un clic ahí a la base de tarifa y vamos a entrar a esto que es como esta entrada que hicimos en el modo críptico, que era FQD, el origen, el destino, una fecha y la compañía aérea. En este caso acá lo que entramos fue directamente en el modo gráfico a esta tarifa que tenemos bloqueada, a este Fair Basis, ¿sí? Y desde acá podemos entrar a las diferentes categorías. Algo así como hacer ese comando que hicimos hace un rato, que era listar. Bueno, acá lo tienen listado automáticamente y ustedes pueden entrar y leer directamente. Fíjense que cuando hice en este cuadrito de acá donde desglosa el código de tarifa, la clase de reserva, qué número de tarifa es, por ejemplo, eh, el tipo de pasajero, mínimo, por ejemplo, mínimo de estadía mínima no tiene restricciones, estancia máxima tampoco tiene restricciones, nos dice cuánto es la última fecha posible para emitir este ticket. AP es Advanced Purchase, que es la compra anticipada sin restricciones. Y acá nos marca en azul
las penalizaciones, como también está acá listado en este menú de acá abajo. Si tocamos penalizaciones, lo que va a hacer es desplegarnos todas las penalizaciones como lo habíamos hecho en el comando críptico. Entonces, tenemos el mismo resultado en otro modo, ¿ok? Entonces tenemos ahí dos maneras de trabajar, modo críptico, modo gráfico. Llegamos a los mismos resultados de diferentes maneras, ¿ok? Esta es una de las maneras de entrar a leer las penalizaciones o las reglas de tarifa desde el modo gráfico, ¿sí? En este caso, desde el PNR creado. Después va a haber otros ejemplos que vamos a ver también que podemos entrar quizás desde otro modo de buscar cotizaciones, que es un poco más avanzado y lo vamos a ver, ya va a ser tarea para unas clases más adelante. Pero bueno, lo importante es ir a los cimientos y tratar de cotizarlo de diferentes maneras, teniendo un PNR, no teniéndolo, o hacer cotizaciones informativas y bueno, de esa manera poder llegar a los mismos resultados. Así que bueno, eso es todo por hoy. No los quiero marear mucho más. Y hay una cosa que me estoy olvidando que es importante. Vamos a pasarnos perdón, a la página de comando, que podemos hacer algo muy importante, ni bien nosotros iniciamos el día en nuestra oficina, que es averiguar a qué tipo de cambio BCP opera el día, ¿no? O opera el sistema. El cambio BCP va a cambiar día a día. Recuerden que estamos en Argentina y el cambio es volátil. Día a día se va actualizando el cambio. Esto aplica obviamente para las transacciones que hacemos en pesos, ¿no? Si vendemos en dólares no nos modifica nada, pero si nosotros emitimos en pesos tarifas internacionales, obviamente en el día a día que va cambiando el cambio dólar, el cambio USP en este caso, lo podemos entrar a chequear. Cada vez que nosotros iniciamos el día, vamos a entrar a hacer la entrada FQC, que es la entrada para averiguar moneda. En este caso, si nosotros hacemos la entrada FQC USD, vamos a averiguar el tipo de cambio del día, sin poner nada más. Acá lo que estamos diciendo es que queremos averiguar el cambio día del dólar, el cambio SP del dólar en Argentina. Si hacemos esa entrada, nos dice, en este caso, que hoy el cambio SP es de 1.500 pesos, ¿ok? Un dólar equivale a 1.500 pesos. Esa es una entrada muy importante que debemos hacer cada día que inicia en la oficina. Tenemos que averiguar el cambio CP porque es importante, porque vamos a saber ya qué cambio operar, más que nada para las transacciones en pesos, que hoy día se usa muy poco, se abona mucho en dólar, pero bueno, no quería dejar de mostrárselo. Asimismo, es una entrada de cálculo, la entrada de FQC. Entonces lo que pueden hacer ustedes es averiguar, por ejemplo, eh, cuántos... Por ejemplo, ¿cuántos pesos son? Vamos a hacer, ¿cuántos pesos son 50 dólares? Vamos a hacer esta entrada así, FQC, el valor 50, punto, con sus decimales, dos decimales, 00, USD, y vamos a poner una barrita y le vamos a poner moneda pesos. Y nos va a hacer el cálculo de cuánto es 50 dólares pasados a pesos, ¿ok? Y vamos a tener el resultado. Es una entrada que se puede usar para ese tipo de cálculos. Por si no lo quieren buscar en otro lado, el sistema tiene una función de cálculo a la que pueden ustedes averiguar o convertir monedas. O, por ejemplo, también buscar a cuánto estaba el dólar, por ejemplo, en una fecha eh, pasada. Por ejemplo, no sé, vamos a poner el, no sé, 1 de enero, a ver, una fecha pasada. Por ejemplo, 1 de enero del 2025. Bueno, y pueden buscar que el dólar en ese momento estaba, por ejemplo, 1052,50 el 1 de enero del 2025. Obviamente, el rango no va a ser tan extenso porque lo que permite es buscar hasta un año atrás, hacia un año atrás. Así que bueno, es una herramienta útil por si quieren averiguar cambio, tipo de cambio del día o hacer alguna conversión de monedas. Así que bueno, ahora sí, eso es todo. Los dejo y nos vemos en la próxima clase.